Bueno, hemos leído un texto de la palabra del Señor que, bueno, es muy famoso, yo creo, ¿no? Porque se han hecho hasta películas de cuando los israelitas toman Jericó. Y claro, muchas veces, sobre todo vemos la película que está todo muy bien hecho, ¿eh? Pero, claro, las películas a veces, primero que hay interpretaciones para todos los gustos, segundo, a veces se ven las cosas muy fáciles. Por ejemplo, no sé si habéis visto alguna de las guerras de las galaxias y qué películas más espectaculares, ¿no? Qué efectos especiales y todo eso. Pero claro, eso no deja de ser una ficción. Pero aquí tenemos un hecho histórico, algo que ocurrió de verdad, que ocurrió de una determinada manera y que la Biblia nos relata cómo fueron las cosas, ¿no? Y bueno, yo he cogido desde el 8 hasta el 20 para no hacer muy larga la lectura, pero yo primero os recomendaría que con calma en casa leáis todo el párrafo y eh, todo el contexto, digamos, para que os hagáis una idea más clara de lo que dice y de todas las cosas que están implicadas en esto. Y estaba mirando, a ver, me parece que es al principio. Sí. En el principio del libro, en el capítulo 1, por ejemplo, en el versículo 3 nos dice que le está hablando el Señor a Josué. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y aquí tenemos una primera cosa que podemos aprender de este episodio de la historia. Según esta palabra que acabamos de leer, ¿qué es lo que el Señor le había entregado al pueblo de Israel? Desde el Líbano hasta el desierto y desde el mar hasta el río Éufrates. Todo eso se lo había dado. Pero curiosamente, ellos parece que solo se conforman con la franja que, digamos, era lo que hoy es desde el Jordán, no desde el Éufrates. Desde el Jordán básicamente había unas tribus que también se nombran ahí, que se quedaron al otro lado del Jordán, pero fue un cachito. No ocuparon todo lo que el Señor les había dicho. Esta primera cosa me hace pensar cuando el Señor nos habla también a nuestras vidas, lo cuidadoso que tenemos que ser. Por eso manejar la palabra del Señor, hay que ser cuidadoso con ello. Yo siempre digo, porque con la palabra del Señor se han hecho muchas cosas buenas y también muchas barbaridades. Porque el Señor dice, por ejemplo en Apocalipsis, no añadirás ni quitarás. No añadirás ni quitarás.
No sé si sabéis que los copistas, los escribas, en la época sobre todo del Señor en Israel, Israel fue educado de una manera que el Señor lo preparó para que tuvieran cuidado en ser lo más estricto posible. Eso se los mentalizaban a los judíos. Y los copistas, cuando estaban haciendo una copia, si veían que se equivocaba, en muchos casos rompían y empezaban de nuevo, porque tenía que estar todo exactamente tal como Dios se lo había mandado a Moisés y como se fue escribiendo. Como el mismo Señor o en el Evangelio se dice, la escritura no puede ser quebrantada, es decir, no la puedes manipular, no la puedes tergiversar, aunque muchos hombres lo tergiversan y lo manipulan. Pero bueno, lo que caen en estos casos es en responsabilidad. Entonces, como he dicho antes, la idea principal es que a la escritura no se le debe ni añadir ni tampoco quitar. En las dos cosas hay que tener mucho cuidado. Y en este caso, ¿dónde está el tema? Pues realmente el tema está en que esta primera cosa, que el Señor le dice algo a Josué y Josué lo dice al pueblo, pero se conforman con una tierra que no era exactamente lo que el Señor le había dicho. Con lo cual, realmente, ¿qué está ocurriendo? Y podríamos decir, ¿por qué Dios lo permite? Bueno, hay razones, pero permitidme que os lea otro pasaje interesante al hilo de esto, que nos puede aclarar por qué Dios, por ejemplo, como luego hablaremos de Acán, con unas cosas incluso se enfada mucho y con otras parece como que las dejara estar. Pero en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 13, a ver dónde estaba, que ahora se me ha ido. Aquí, en el capítulo 13 de Segunda de Reyes y versículos 18 y 19 nos dice así: y le volvió a decir, está hablando Eliseo con el rey Joás, y le dice, toma las saetas, toma las flechas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. A veces el Señor nos prueba, y esto muchos hermanos, incluso en la fe, no terminan de entenderlo, lo importante que es la perseverancia en las cosas de Dios. El que no sean cosa de un momento. No, bueno, yo sí quiero esto, pero ¿cuántas veces, por ejemplo, tú estás orando por algo y oras un par de veces, ves que no ocurre a lo mejor nada y lo dejas? Y a lo mejor incluso todavía peor, lo das por perdido, como diciendo, bueno, ¿será que el Señor no quiere? Y todavía es peor, como en este caso del que estamos hablando, por ejemplo, del pueblo de Israel, cuando el Señor de antemano te ha dicho hasta dónde Él quiere llegar. Pero Él te va a dejar a ti un margen para ver cómo tú reaccionas. Si realmente
¿Te interesa tener todo lo que Dios tiene para ti o no? Porque esta idea también de que somos a lo mejor como robots, yo creo que el Señor tiene planes, es el alfa y el omega, el principio y el fin, por supuesto. Y Dios te puede llevar a sitios donde tú ni imaginas. Pero no te va a llevar como un robot. No te va a coger de la oreja y te va a decir, hijo, ven para acá. No. Hay una parte que depende de ti, de tu entrega, de tu interés. Porque en el mundo, además, bien que nos espabilamos para ciertas cosas. En el mundo, cuando algo me interesa, yo soy capaz de remover cielo y tierra, como decimos en español, para obtener lo que quiero. Qué triste además, porque normalmente las cosas que queremos en este mundo, todas son pasajeras y al final ninguna te va a dar la felicidad. Y sin embargo, para lo auténtico, nos cuesta. Hay asuntos, y sobre todo los asuntos espirituales, hermanos, donde tenemos que tomarnos muy en serio las cosas de Dios. ¿Cuál fue el pecado de Esaú, por ejemplo? Si os habéis leído la historia, al que le correspondía la herencia espiritual era el primogénito, que era Esaú. ¿Y por qué le pasó a Jacob entonces? Porque Esaú lo menospreció, no le dio valor. Un plato de lenteja, bueno, un plato de lenteja, está bueno, yo tengo hambre, ¿qué más me da? Mira, tal. Quédate con los derechos espirituales, a mí me interesa la pasta. Bueno, muy bien, pues pasta tendrás. Y ya está. Es lo que el Señor dice, por ejemplo, cuando los que se pegan golpe en el pecho y oran en las plazas para que el mundo los vea, ¿no? Y el Señor le dice a los discípulos, ya tienen su recompensa, no es eso lo que buscan. Pues ya está. Los hombres le alaban y los hombres le doran la píldora. Bueno, ya está, ya lo tienen. Pero ya está. Se van a ir al infierno, hablando claro, con todas sus alabanzas. Pero si buscas la gloria de Dios, como hizo Jesucristo, que se vio humillado, se vio maltratado, pero ¿qué decía él? Yo no busco la gloria del hombre, yo busco la gloria de mi Padre. Yo a quien tengo que agradar, a quien tengo que obedecer y a quien tengo que responder es a mi Padre Celestial. Y mientras que mi Padre no me acuse en la conciencia, me importa un rábano lo que piensen y digan los hombres. La única opinión que me interesa es la opinión de mi Padre Celestial. Entonces, esta es una primera cosa que el Señor me ponía en el corazón, que hay que estar atento a las palabras del Señor, no añadir ni quitar, porque muchas veces nos podemos perder bendiciones y, lo que es peor, recoger maldiciones, porque están las dos cosas, por no tener en cuenta la palabra del Señor tal y como Él nos la dio. Entonces me llamó la atención esto de que el Señor le dice ya a Josué, mira, todo esto le pone unos límites Él. Lo mismo que no hubiera sido correcto que el pueblo de Israel hubiera querido ir más allá del Tigris, porque el Señor no le había dado permiso para ir más allá del Tigris. Lo mismo que eso hubiera sido incorrecto,
también era incorrecto no llegar hasta el Tigris, porque el Señor le dijo, yo te pongo como límite el Tigris. Ellos no lo hicieron así, bueno, Dios lo respeta, pero se perdieron el tener algo más de terreno incluso en esa nación. Bueno, pero eso, de momento, el Señor, hay otros textos que parece apuntar que cuando el Señor venga, sí llegará el Israel en el que el Señor reine desde Sion, como está profetizado, llegará a tener hasta el río Tigris. No, Tigris no, perdón. Estoy con el Tigris, es el Éufrates, el río que el Señor les marca. Y bueno, eso lo hará probablemente el Señor más adelante. No sabemos cómo lo hará, aunque yo, conociendo un poco ciertas cosas, cuando Israel esté preparado quizás, Israel probablemente en lugar de como hizo Josué dirá, no, nosotros vamos a cumplir toda la palabra de Dios y llegaremos hasta donde tengamos que llegar. Pero bueno, eso es otro tema y además va por otro lado. Pero vamos a lo que vamos. El Señor le dice eso y la primera ciudad que el Señor le dice, además ya si os leéis en el contexto de lo que hemos leído, dice, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas el Señor dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor, etc. Entonces, el párrafo anterior justo es que el Señor se le aparece a Josué y le habla esto. El Señor le dice, mira, vas a hacerlo de esta manera. Y dice que Jericó estaba bien cerrada y que tenía unos muros impresionantes, que asustaban. Bueno, creo que en esto la lección es conocida ya, pero es importante que lo recordemos. ¿Cuántas Jericós hay en nuestras vidas? A veces nosotros pensamos que estamos delante de una Jericó. ¿Cómo vamos a entrar ahí nosotros? Luego, algo interesante también en esto es por qué se construían. De hecho, no, la iglesia nuestra, Milo, que en realidad tendría que ser Millo, pero bueno, se escribe Millo, creo que se pronuncia Milo o algo así. Pero el original es Millo. Se llama así porque Millo era una especie en la muralla de Jerusalén, era una especie de contrafuerte que se llama, y arriba había un pequeño jardincito con un terrado que formaba parte de la ciudad de David. Entonces, digamos que el significado original de Millo es relleno, pero tiene un segundo significado que fue el que a mí me cautivó para ponerle a la iglesia ese nombre, lo tenéis en la página web, que es plenitud, en el sentido de completar, de estar completo. Entonces, si os fijáis, la imagen que quiere traducir es la muralla se completa para impedir que el enemigo entre, la fortaleza,
Y al mismo tiempo la idea de que tenía un jardincito en la ciudad de David, donde parece ser que David iba de vez en cuando a meditar y a tener un rato de esparcimiento, tenía un doble significado que para mí en aquella época, este año cumpliremos, si Dios quiere, los 25 años del funcionamiento en este local, era muy importante porque yo estaba por aquella época orando mucho por la iglesia, el pueblo de Dios. Y el Señor me tenía mucha carga porque la iglesia tenía que llegar a la plenitud de lo que Dios quiere para la iglesia, al pleno desarrollo. Y de la misma manera que la muralla tenía que ser cerrada completamente para el enemigo, la idea de que una vez que se cierra la muralla, hay un pequeño jardín arriba donde tú tienes un tiempo de deleite con el Señor, de esparcimiento, de reposo, de paz, pues era un doble significado que me cautivaba mucho, ¿no? Y entonces, orando al Señor, el Señor me dio su aprobación de ponerle a la iglesia Milo con este sentido, el sentido de plenitud y descanso en el Señor, como dando a entender que eso lo podemos corroborar en Hebreos, dando a entender que cuando la iglesia alcance la plenitud, tendrá el reposo en el Señor, que es lo que dice Hebreos, no entrarán en mi reposo. Y esta es un poco, digamos, así como una imagen profética de lo que Dios espera de la iglesia, una madurez espiritual para poder llegar a una mayor intimidad con el Señor, ¿no? Entonces, la muralla sirve para que los que están dentro se sientan seguros y los que están fuera se persuadan o desistan de querer entrar porque aquello está todo fortificado. Las murallas de Jericó cuentan que eran de lo más grande que se había visto. Y lo curioso es que el Señor ahí me tocó. Los que estaban dentro debían sentirse muy seguros, porque ¿quién va a ser capaz de traspasar estos muros? Porque además los muros, en aquella época no penséis que eran muritos de estos que hacemos hoy, no. Es más, hay otro detalle importante hablando de muros, que también lo podéis leer en toda la historia. Los dos espías que manda Josué para reconocer Jericó son alojados en casa de una mujer que era prostituta, que se llamaba Rahab. Y la casa de Rahab, ¿dónde estaba? ¿Os acordáis? Estaba en el mismo muro. Sí, pero formaba parte del mar. Hay un versículo exactamente, no sé si lo tengo por aquí, a ver. Bueno, ahora no me acuerdo. Lo buscáis. Pero si os fijáis, la casa de Rahab formaba parte del muro. Tanto es así que una de las cosas que le piden los espías es que pusiera un paño rojo colgado de la ventana al exterior del muro para que el pueblo de Israel viera el paño rojo y supiera que esa era la casa de Rahab. Entonces los muros eran, ¿Vale? Josué 2:8.
Josué 2:15, vamos a leerlo, porque es interesante. Bueno, léelo tú. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Su casa estaba en el muro y ella vivía en el muro. ¿Vale? O sea, formaba parte del muro la casa. Y una de sus ventanas daba al exterior. Pasa que aquello tendría, yo qué sé, imagínate que tiene, si era una barbaridad, pues fácilmente a lo mejor por lo menos 100 o 150 metros, pongamos por caso, de altura. No digo que sea, pero si hay murallas elevadas, calcula que aquello tenía que tener con unos piedrolos que no veas. Y ahí vivía ella. Y la gente se sentía seguro dentro. ¿Quién va a ser capaz de entrar aquí? No hay aquí ni catapulta ni que nada, que llegue primero hasta arriba y luego que pueda acercarse y tal. Así muchas veces nosotros vemos cosas que nos resultan como ese muro. Yo ahí no puedo, ¿cómo voy a entrar yo ahí? Y los que están dentro son figuras de la gente del mundo que confía en el muro. ¿Qué podría ser el muro en nuestra sociedad actual? Yo confío en el dinero que tengo en el banco, en la posición social que tengo, porque tengo mucho poder, porque soy el presidente de no sé qué. Yo confío en que yo, por ejemplo, sé luchar y sé defenderme y un montón de cosas más que podríamos decir que a la gente le da confianza. A mí no me van a poder hacer nada porque yo tengo un muro y ese muro va a impedir que nadie me haga nada. Pero ¿qué ocurre? Que el Señor tenía previsto derribar ese muro. Y además, ¿cómo lo va a derribar? Bueno, yo he oído muchas cosas, que si un terremoto, que si no sé cuánto, porque además siempre hay que buscarle cosas a cómo hace el Señor, hay que buscarle explicaciones, porque eso de que sea algo sobrenatural y milagroso parece como que no. Ahora, fijaos qué terremoto tan raro, que se cae la muralla y la casa de Rahab no se cae. Se mantiene en pie y estaba en el muro. Lo cual nos da una tercera cosa importante. El que confía en el Señor, aunque esté en el muro, no cae. No importa en qué lugar estés, en qué momento estés y en qué situación estés, si tú confías en el Señor. Porque el Señor es el que todo lo puede. Entonces, aquí vemos estas lecciones importantes. Primero, ¿cómo vemos ese muro que tenemos por delante? ¿En qué tenemos nuestra confianza? Y tercero, aunque estés en el peor momento, en la peor situación, si tu confianza está en el Señor nunca te va a dejar. Rahab era una ramera, lo cual nos da otra cosa importante, que nuestro pedigrí y nuestro orgullo, nuestra soberbia delante de Dios no vale para nada. Hay quien busca incluso, no sé, ahora está de moda, por ejemplo, buscar si tenemos sangre judía, porque parece ser que
que solo los judíos son especiales para Dios. Bueno, yo aquí me da la risa boba y amo mucho a los judíos, mi mujer es de origen judía y mis hijos llevan sangre judía, pero no nos confundamos. Primero, Judá es solo una de las 12 tribus de Israel. ¿Qué pasa con las otras? Empecemos por ahí. Segundo, ciertas promesas no son solo para Judá, son para Israel entero. ¿Vale? Tercero, el apóstol Pablo, que se volvió loco porque tenía la mentalidad judía de que las promesas eran para el pueblo judío y tal, al Señor, ¿y cómo es que te hemos rechazado y tal y cual? Y el Señor le aclara, dice, para los caballos, Pablo, tranquilízate, déjame que te explique. La promesa no viene por la carne. Los descendientes de Abraham, según la carne, se tienen que convertir. Porque Ismael también es un descendiente de Abraham, es el primogénito de Abraham. Pero no va en la línea de la promesa, porque la promesa te fue dada en Isaac. Y tú le hiciste la circuncisión como señal de la fe que tuvo Abraham en el Señor. No al revés. No te circuncidaste y entonces viene la promesa, sino que tienes la promesa y porque tienes la promesa te circuncidas. Total, lo podéis leer en Romanos, pero la conclusión que el Señor le lleva al apóstol Pablo es, mira, el verdadero Israel no es el Israel según la carne. No por descender lo mismo que hoy en día. Hoy en día nadie es cristiano por ser hijo de cristiano, sino que los hijos de Abraham son aquellos que tienen fe, porque la línea viene según el Espíritu y no según la carne. Entonces nosotros, los que hemos aceptado al Señor, somos israelitas. Léetelo en Romanos. Porque el verdadero Israel no es el carnal, es el Israel de aquellos que creen en el Señor y que le han entregado su vida y que descienden de Abraham por la fe. Léetelo, medítalo. Si no lo sabías hasta ahora, léete bien la epístola a los romanos, medítala, machácala. Entonces, ¿yo por qué quiero un pedigrí? Si yo ya he sido injertado en el olivo, ¿o no es eso también lo que dice la palabra? Yo era un olivo salvaje, silvestre, pero el Señor me ha cogido en Cristo y me ha injertado. Y a los que no han aceptado al Señor, ¿qué dice? Los ha desgajado. Pero claro, ¿ves lo que pasa cuando se añade o se quita la palabra? La palabra hay que cogerla tal como Dios te la ha dado. Y ver las cosas como dice 1 Corintios capítulo 2. No puedes acomodar lo carnal a lo espiritual, porque el espíritu y la carne chocan. Corintios 2 dice, tienes que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Tú no puedes. Y si lo fuerzas, salen lo que salen. Así salen tantas denominaciones, tanta filosofía, tantas cosas. ¿Por qué? Porque estamos acoplando cosas que son inacoplables. Porque el espíritu va por un lado y la carne por otro. Y la palabra de Dios, para verla completa, ¿quién es el que te guía a toda la verdad?
el espíritu. Y vemos como la palabra, cuando lo miras con el enfoque espiritual, nunca se desdice. ¿Por qué con la Biblia se hacen barbaridades? Muy sencillo, porque no se cumple la principal regla que la propia Biblia te dice. La palabra es la espada. Y tú coges la espada y te lías y llaman doble, está, bum, bum, bum. Pues no. Porque la Biblia dice que es la espada ¿quién se acuerda? Del Espíritu. La espada no es tuya, es del Espíritu. Y si tú quieres usar bien la espada, lo que tú tienes que hacer es sujetarte al Espíritu para poder manejar la espada como Dios quiere que se maneje. Por eso le tiene que decir a Timoteo el apóstol Pablo: mira, usa bien la palabra de verdad, no como algunos que la tuercen y que la tergiversan, porque eso se puede hacer. Pero úsala bien, manéjala conforme a la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, la palabra de Dios es inalterable, es como es, y Dios nos lo ha dado para que, como le dice además también a Josué mismo, si os leéis, vuelvo a deciros, leeros desde el capítulo 1, cuando le dice: medita cada día en las palabras de este libro. Medita, es decir, mira, piensa sobre lo que yo te digo y ponlo en práctica. Y esfuérzate y sé valiente. No te quedes con lo primero que medita en la palabra. Entonces, el Señor le da una serie de instrucciones al pueblo de Israel, también importante. No solo a Israel, le da instrucciones, por ejemplo, a Rahab. ¿Qué hubiera pasado si Rahab no cuelga el paño rojo? Fijaos, una cosa tan tonta como parece, o tan simple, de dejar sin poner el pañuelo rojo en la ventana. ¿Qué hubiera pasado? Por cierto, otra cosa que no hemos comentado. Cuando tú estás en la voluntad verdadera de Dios, Dios respalda lo que tú haces. Cuando tú te mueves conforme a la palabra, claro. Cuando tú te mueves por tu cuenta. ¿Por qué digo esto? Porque Josué llega a un acuerdo con la ramera. ¿Tenía Dios por qué haber respaldado eso? Ni siquiera se dice en el texto si Josué se lo comunicó al Señor y le dijo: oye, ¿te parece bien que salvemos a esta? Pero el Señor bendijo ese acuerdo. ¿Cómo lo sabemos? Porque el que tumba la muralla es el Señor, ¿no? Y qué curioso que la casa de Rahab no la tumba. Premió la fe de esta mujer y premió la acción que hicieron los espías y Josué cuando dijeron: no, si esta mujer está con nosotros y nos lo ha demostrado y nos ha ayudado incluso, a esta mujer no podemos. Esto que nos recuerda también lo importante que es no hablar por hablar. El Señor dice que esto a veces también lo olvidamos. Más vale que no prometas y no que prometas y no cumplas. Nuestra palabra nos pilla.
Por eso cuando no quieres comprometerte con algo, di que no. O di, mira, no me siento en condiciones. Pero si te comprometes con algo delante de Dios, Dios te va a demandar que tú cumplas con lo que has prometido. Por eso esto también es importante. Entonces el Señor respalda esto. No solo que lo respalda, sabéis que Rahab forma parte de la genealogía del Señor, lo cual te da a entender claramente que un corazón arrepentido de verdad, que realmente reconoce sus fallos, que se humilla delante del Señor y que dice, Señor, quiero un cambio de vida, de verdad. Porque además, no sé si literalmente lo dice, pero se da a entender el padre, el que era, Rahab era la madre de Buz, y el padre era Salmón, lo cual te da a entender que esa mujer había dado un giro a su vida. A partir de ese momento empezó a caminar conforme a la voluntad de Dios. Y eso solo Dios lo hace. Pero esa persona estuvo dispuesta al cambio. Y Dios no hace acepción de personas. Y cualquier pecado que realmente es confesado y presentado delante del Señor y la persona está dispuesta a cambiar, Dios la restaura. Porque además Él no tiene más que una palabra y Él se ha comprometido. Pero hay que reconocer el pecado, humillarte, confesarlo y estar dispuesto a cambiar, a que Dios te cambie. Aleluya. Y como digo, el Señor le da unas instrucciones al pueblo y le dice algo que además creo que sienta un precedente importante, porque podríamos incluso preguntarnos por qué la primera ciudad que toman, que es Jericó, Dios quiere hacerlo de esta determinada manera. ¿Por qué no lo hace de otra forma? Y podría haber dicho, bueno, pues yo voy a intentar a ver cómo se derriban las murallas y los hombres de guerra. No, lo hace Él directamente. Bueno, ahí puede haber varios motivos. Uno que yo creo que es claro y evidente porque el Señor lo manifiesta en otros pasajes de la Biblia, es que a veces el Señor quiere que su pueblo tenga claro que no son nuestras fuerzas, sino que es el Señor el que nos da la victoria. Y por eso a veces nos lleva por diversas situaciones. Hay un tema que ocurre poco antes, y leí los primeros capítulos, del que no se habla mucho, pero nada más pasar el Jordán, el Señor manda circuncidar a todos los varones. Y circuncidar a los varones, más cuando ya están creciditos, porque no en vano se hace el 8º día en los judíos la circuncisión, porque parece ser, según los médicos, cuando menos sufrimiento tiene el niño. Pero ya un tío hecho y derecho, que te cojan un cuchillito y te peguen un tajo, eso nada más de pensarlo, Javier ya te pone los pelos de punta, ¿no? Entonces, eso te deja por lo menos una semana tumbado y sin poder moverte. Y en aquella época, entre los cuchillos que usaban, y que no tenían todavía ni el yodo, ni la mercromina, ni nada de esto, imaginaos. Entonces tenías el Jordán detrás y los enemigos delante. Y tú, con perdón de la expresión, con la pilila que no podías ni... Imagínate la situación.
Entonces, tenías que tener fe para hacer aquello y confiar en el Señor. Pero claro, esta generación no era como la anterior que murió en el desierto. Era una generación que había visto la mano de Dios durante 40 años y había aprendido a confiar en su Dios porque sabía que su Dios no los iba a dejar en la estacada. Entonces van a rodear, le da unas instrucciones, 7 días, los primeros 6 días una sola vez, y el último día lo tienen que hacer 7 veces. Bueno, ahí puede también haber mucho simbolismo, pero tampoco para no alargarme y no ir demasiado lejos, porque no siempre, a veces pensamos que es que haciendo las cosas de una determinada manera, desligándolo de Dios, hermanos. Y esto es muy peligroso también, esto es una advertencia que nos da este y otros textos. Por ejemplo, sabéis que en un momento determinado en el desierto Dios manda levantar una serpiente en un palo y le dice al pueblo de Israel: todo el que mire a la serpiente será libre de las infecciones que habían cogido por haberse rebelado contra Dios. Sabéis que hay un pasaje en el libro de los Reyes, creo que es, donde se nos dice que todavía en la época de los reyes había gente que iba a la serpiente a ver si se sanaba. El corazón humano es así, nos gusta el fetichismo, y entonces el Señor manda que se destruya aquello, y la destruye, para que la gente no vaya más en peregrinación. Los lugares altos de los que habla el Antiguo Testamento no son más que como hoy, por ejemplo, en día están las ermitas de las vírgenes y tal. Le llamaban lugares altos porque los ponían en altura, en las montañas. Eso eran lugares donde iba la gente en peregrinación a algún tipo de ídolo, a pedirle, a adorarle y a lo que fuera. Y el Señor dice: todo eso hay que quitarlo. Porque que en un momento dado Dios haya escogido esto no significa que vaya a hacer lo mismo siempre. Entonces Dios puede darte otra serie de instrucciones, porque la clave de todo es la obediencia. Y hay instrucciones que no son eternas. Lo que la palabra dice, como mandamientos de Dios, eso sí es eterno, porque eso no va a variar. Pero, por ejemplo, los mandamientos a ver cómo se dice, que ahora no me viene la palabra. Por ejemplo, para los sacrificios, esos ya no rigen hoy. ¿Por qué? Porque se han cumplido. Que esa es otra. No, es que eso no se ha derogado. El Señor dice: ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Lo que pasa es que hay una serie de mandamientos y de instrucciones que ya no rigen sobre nosotros porque se han cumplido en Cristo. Yo no tengo que ir a sacrificar un cordero al templo porque Cristo es mi Pascua. Amén. Y es el sacrificio perfecto. No tiene sentido que yo vaya a sacrificar nada. Ya Cristo ha hecho el sacrificio perfecto. Entonces, hay instrucciones que ya han pasado porque se han cumplido, porque eran, en otra época tenían su sentido, pero cuando Cristo ha venido, ya no tienen sentido. Entonces, lo mismo pasa, hermanos, con ciertas cosas que a veces nosotros pensamos que, bueno, tengo el fetiche, tengo el manto de no sé qué, tengo el sudario, aquí tenemos la Santa Faz. Ni siquiera sabemos, yo personalmente creo que está muy lejos de ser nada de sudario de Cristo ni nada, pero aunque lo fuera, ¿en qué tienes tu confianza? ¿En el sudario de Cristo o en Cristo? Claro. Entonces,
Es importante cumplir las instrucciones, pero al que tenemos la fidelidad siempre y al que tenemos que estar agarrado es a Cristo, al Señor. Y una vez te dirá una cosa y otra vez te dirá otra. En aquella ocasión el Señor les dice: rodead 6 veces y luego una séptima 7 veces en ese día. Y haréis una serie de cosas. Y ahí quizás podemos también sacar una cosa más importante. Tal como el Señor se lo da, le dice: ponéis a los guerreros delante. Después vienen los sacerdotes, 7 sacerdotes con 7, ¿sabéis lo que es el Keren Israel, no? El cuerno, que era la corneta que se usaba entonces. El arca, que por cierto, también signo de fe, hay detalles que no nos fijamos mucho, pero los que llevaban el arca lo llevaban tenían que ser dentro de la familia de los levitas, de la tribu de Leví. Eran un grupo especial los que llevaban el arca, que se llamaban los coatitas, que eran los hijos de Coat. Estos eran los que Dios había dedicado a llevar el arca. Y el arca no se podía llevar más, el arca tenía 4 aros, metían unas varas y entonces 2 delante y 2 detrás iban con el arca al hombro, lo llevaban andando con ese peso. Bueno, tenías que llevar el peso, tenías que ir andando. Imagínate que le da a los otros por atacar el desfile, los pobres sacerdotes allí, pues ya me dirán lo que iban a hacer, ¿no? Pero el arca se le llamaba el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque el arca daba testimonio de que Dios estaba en medio de ellos. Y es donde se le aparece a Moisés y a Josué y donde Dios se comunicaba con su pueblo. Entonces, aquí sacamos una primera lección importante, lo importante que es el testimonio de Dios en medio de su pueblo. Y cómo por delante, que también nos habla un poco figuradamente, delante van los guerreros. ¿Quién va delante del pueblo de Dios hoy? Los guerreros espirituales. Lo que pasa es que nuestra guerra no es como en aquella época, evidentemente, porque el apóstol Pablo dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Esto es una cosa que yo creo que solemos pedir poco, pero yo creo que habría que pedir guerreros espirituales, gente que esté dispuesta fundamentalmente a batallar en oración para que el ambiente espiritual cambie. Gente que va por delante, abriendo camino. Luego, los sacerdotes que tocaban los cuernos, ¿qué es eso? La alabanza a Dios. Por eso el arca viene detrás, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y finalmente viene el pueblo. Pero bueno, son símbolos que podemos coger, pero como digo, tampoco hay que estar ahí. Lo importante es saber, eso sí, que el arca esté allí, que significa la presencia del Espíritu Santo hoy, y que haciendo las cosas como Dios le dice, va a haber resultado. ¿Y qué ocurrió efectivamente? Que al 7º día, a la 7ª vuelta, con el 7º toque de trompetas, Josué le dice al pueblo: gritad. Y gritaron y las murallas se cayeron. Y entonces entraron y ocurre algo también como advertencia que enlaza con lo primero que dije, y con esto terminamos. El
el Señor les da una orden. Les dice, todo lo que hay en esta ciudad, salvo los utensilios de oro que cojáis, que van a ser dedicados para mí, para el tabernáculo, todo lo demás es anatema. Anatema es repudiado, rechazado. Es decir, no podéis coger absolutamente nada. Toda esta ciudad yo la repudio, la rechazo. Pero hubo uno que se llamaba Acán, que vio unas túnicas y unas cosas que les gustó y lo cogió. Y eso hizo que el Señor no respaldara a Israel en la siguiente batalla. Es decir, esto apunta a algo que ya hay que ir orando y meditando. Cuando el Señor le dice, por ejemplo, a la iglesia de la Odisea, porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Ojalá fuese frío, ojalá fuese caliente. Dios tiene periodos de tolerancia y tolera ciertas cosas, y a lo mejor porque te está llamando al arrepentimiento, te está intentando dar oportunidades. Pero cuando Dios dice hasta aquí, Dios no es como nosotros. Cuando Dios dice esta es la última, es que esta es la última. Ya te he dado todas las oportunidades que has querido, incluso más, y tú sigues sin arrepentirte, sigues sin... Entonces, cuando Dios está en marcha, que es a lo que me refiero, ¿por qué tuvo? Y aquí vemos la lógica, incluso cuando vemos las cosas desde el punto de vista de Dios. ¿Por qué los trabajó durante 40 años en el desierto? Muchas veces nos olvidamos, por eso se entiende mal y por eso hay gente que incluso piensa que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al del Nuevo, porque no termina de entender que Dios, además de amor y misericordia, es justo y santo. Es más, Dios tiene misericordia porque quiere tenerla, pero está obligado Dios a tener misericordia. La misericordia no es lo normal. Lo normal es la justicia. Cuando alguien hace un daño, tiene que pagar por lo que ha hecho. Eso es lo normal. Entonces, un Dios justo no puede permitir ciertas cosas. ¿Por qué vamos a ser juzgados? ¿Por qué tiene que haber un juicio final? Es que nosotros pensamos, por ejemplo, que Dios es completamente insensible al sufrimiento, por ejemplo, que de todo lo que está pasando hoy con los niños, con familias, todas las guerras que hay, la gente inocente que está muriendo. ¿Creemos que Dios es insensible a eso? No. Lo que pasa es que no entendemos, o no nos entra en la mollera, que Dios nos ha dado un libre albedrío, ¿sí o no? Si nos ha dado libre albedrío, quiere decir que tenemos una libertad para usarla. Y podemos hacer barbaridades. Pero luego Dios te va a decir, tú ven para acá. ¿Qué has hecho con la libertad que yo te he dado? Ah, es que tal... ¿Qué has hecho? Barbaridades. Pues conforme a lo que has hecho te sea hecho. Al infierno. Dios es un Dios justo. Ahora estamos viviendo una época de gracia. Es decir, Dios nos está dando un tiempo para arrepentirnos.
Pero si perseveramos en nuestro orgullo y en nuestra cabezonería, ¿qué esperamos? Que Dios al final va a decir, ¡ay, pelillos a la mar! Venga, pasa. Le dice a Hitler, venga, tú pasa al reino de los cielos, estropéamelo el reino de los cielos también, y tú Stalin también, y tú Pol Pot, y toda esta gente que ha hecho matanzas. ¿Qué imagen tenemos de Dios? Claro, cogemos una imagen carnal, pero cuando Dios está en marcha, Dios prepara a Israel, porque tú te imaginas el pueblo de la primera generación que sale de Egipto, tomando la tierra prometida y diciéndole el Señor instrucciones y haciendo lo que les da la gana, y el uno que si va por allí, el otro que si dice, bueno, yo esto lo puedo obedecer a media, pero esto otro no, esto no me convence. Si Dios coge la primera generación y la quiere utilizar para entrar en la tierra prometida, un Dios justo que ya está en marcha y que da instrucciones y que no le hacen caso, ¿qué hubiera pasado? Yo creo que no queda ni un israelita en pie. Por eso Dios les tiene que hacer ver, ojo, yo estoy contigo, pero conmigo no se juega. Yo soy el Dios que todo lo puede y que todo lo ve y que todo lo juzga. Y Dios no podía pasar por alto el pecado de Acán. Por eso lo saca a público y hace que todo el pueblo vea lo que ha hecho y el castigo que va a recibir. Y lo mataron. Cuando Dios está en marcha y cuando además lo que está en juego es su santidad, olvidaos del tema. Yo me acuerdo una vez un gitanillo, un hermano, que no se me olvida, se me quedó grabado aquella frase, dice César, algunos no saben lo que piden. Digo, ¿por qué? Dice, pues que el Señor venga. Dice, ¿tú te imaginas si el Señor viene de verdad? ¿Quién queda aquí? ¿Quién queda aquí en pie? Es que estamos hablando de un Dios santo. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que esto nos trae? Terminamos a colación. Que hay que poner en práctica todo lo que Dios nos dice y que cuando ya estemos, que solo el Señor, como en este caso, le indica el momento a Josué, mira, ahora es cuando vas a tomar Jericó. También llegará un momento en que la Iglesia alcanzará madurez, pero mientras tanto, hermanos, tenemos que prepararnos y cada vez tomarnos más en serio su palabra y cada vez poner más en práctica lo que Él nos dice para que su santa voluntad sea prosperada en nuestras vidas y no tener miedo a las murallas de este mundo. En otro sitio también hay un versículo que dice, las armas de nuestra milicia, dice el apóstol Pablo, son poderosas para la destrucción de fortalezas. Pues esos muros, esas fortalezas van a caer, aunque ahora nos parezca imposible, pero terminarán cayendo, hermanos. No te desanimes, fortalécete en el Señor, porque el Señor nos dará la victoria en el nombre de Jesús. Amén.